Página 49. Iacocca. Mi peripecia en la Ford. Capítulo 6. El Mustang. Los años que estuve al frente de la división Ford fueron los más felices de mi vida. Tanto mis compañeros de trabajo como yo vivíamos pletóricos de ilusiones. Nuestra elevada moral era un patrimonio privativo y exclusivo, una mezcla de sueños ambiciosos y de entrega incondicional al trabajo. Eran tiempos en que me levantaba por la mañana con enormes ganas de ir al trabajo, y por la noche me costaba despegarme de mis tareas. Estábamos todo el tiempo dando vuelta a mil ideas y probando nuevos modelos en la pista de ensayo. Éramos jóvenes y un tanto petulantes. Nos considerábamos unos artistas en trance de crear los modelos más espléndidos que el mundo había visto. En 1960 un ambiente de optimismo invadía todo el país. Al acceder el presidente Kennedy a la primera magistratura de la nación empezó a soplar una fresca y tonificante brisa que llegaba a todos los rincones, un soplo de aire nuevo que llevaba implícito el mensaje de que no había empresa imposible. El marcado contraste entre el decenio que se iniciaba y los años 50, entre Kennedy y Eisenhower, se podía resumir en una sola palabra: juventud. Sin embargo, antes de que se tuviera ocasión de poner en práctica mis sueños de juventud me aguardaban otros menesteres. Después del éxito espectacular del Falcon, Robert Namara dio el visto bueno para la producción de otro coche que se construiría en Alemania, un modelo de tamaño intermedio bautizado con el nombre de Cardinal. Según el calendario previsto, saldría al mercado en el otoño de 1962, y cuando yo me hice cargo de la dirección de la división Ford, una de mis atribuciones fue supervisar la fabricación del vehículo en cuestión. Dado que la principal preocupación de Namara era obtener la máxima prestación con el mínimo consumo de combustible y la funcionalidad estricta de los coches, el Cardinal se había concebido como una réplica a la americana del Volkswagen. Como el Falcon, era un automóvil pequeño, sin adornos y barato. Ambos modelos traslucían fielmente la convicción de Namara de que un coche era un medio de transporte, no un juguete. Después de unos meses en mi nuevo puesto, me trasladé a Alemania para verificar la fase en que se hallaba el coche concebido por Namara. Era mi primer viaje a Europa, y este detalle era de por sí un gran aliciente. Pero cuando al fin pude ver el prototipo del Cardinal, el alma se me cayó a los pies. Era un excelente automóvil para los estándares europeos, con un motor de 4 cilindros en V y tracción delantera. Pero era imposible que en los Estados Unidos se lograsen vender las 300.000 unidades previstas. Entre otras deficiencias, el Cardinal era demasiado pequeño y carecía de maletero. Y si bien el consumo de gasolina era mínimo, en aquellos momentos esto aún no era un factor decisivo para esgrimirlo como argumento de venta ante el comprador norteamericano. Por si fuese poco, el diseño de la carrocería era francamente feo. El Cardinal parecía haber sido diseñado por un comité. Como de costumbre, Namara iba por delante de su época, 10 años para ser exactos. Transcurrido un decenio y tras la crisis del petróleo, el Cardinal hubiese batido todos los récords de venta. Hay sectores de la industria en la que anticiparse a los tiempos es una gran ventaja, pero no así en Detroit. Del mismo modo que el ramo del automóvil no puede ir muy rezagado con respecto al usuario, tampoco se puede permitir el andar muy por delante de sus gustos coyunturales. Salir al mercado con un nuevo producto demasiado pronto tiene consecuencias tan nefastas como hacerlo en una fase tardía. Existe un tópico muy divulgado de que quienes manejamos la industria automovilística manipulamos al público de forma más o menos encubierta. Se nos reprocha convencerles del tipo de coche que deben comprar, y se parte del supuesto de que la gente nos hace caso. Siempre que oigo decir estas cosas sonrío y pienso, ojalá tuviesen razón. La realidad es que nosotros solo podemos vender lo que los compradores tienen ganas de adquirir. A decir verdad, somos nosotros los que vamos a remolque del público y no a la inversa. Claro está que hacemos lo imposible para persuadir a la gente de que adquieran los productos que fabricamos, pero a veces, por más empeño que uno ponga en la tarea, no es suficiente.
En 1960 no necesitaba que nadie me recordase estas verdades. La compañía aún no se había recuperado del tremendo fracaso que supuso la producción del Excel 2 años antes. No es este el lugar más apropiado para analizar las diversas razones que intervienen en tan deplorable asunto, pero baste decir que el Excel en el que ni Namara ni yo tuvimos la menor intervención, fue un tropiezo tan descomunal, que el término Excel se ha convertido en sinónimo de fracaso. A mi vuelta de Alemania me fui directamente a ver a Henry Ford y le espeté. Con el Cardinal no hay nada que hacer. Sacar otro fracaso estando tan reciente lo del Excel podría ser fatal para la compañía. No podemos sacar un nuevo modelo que no va a despertar el menor interés en los compradores jóvenes. Subrayé el impacto del factor juventud por dos razones. En primer lugar, porque cada vez era más consciente del poder adquisitivo de la joven generación, hecho que aún no había sido reconocido en esta rama de la industria, y luego porque sabía que al jefe le gustaba dárselas de hombre que se las sabe todas y de opiniones modernas, capaz de comprender lo que los jóvenes deseaban. A renglón seguido celebré sendas reuniones con los altos cargos de la empresa y con el consejo de administración para decidir la suerte del Cardinal. En el transcurso de estos contactos tuve la sensación de que todo el mundo tenía unas ideas muy difusas sobre el coche en cuestión y de que los directivos más veteranos estarían encantados de que un advenedizo como yo les evitase el engorro de tomar una decisión. De esa forma ninguno de ellos asumiría una responsabilidad directa si la interrupción de la producción del Cardinal resultaba ser un error de vastas consecuencias. Si bien la empresa había invertido ya 35 millones de dólares en el nuevo modelo, sostuve el criterio de que no tendría aceptación en el mercado y de que más valía evitar mayores pérdidas y ocuparse en otros menesteres. Debí demostrarme muy convincente, porque mi punto de vista contó con el respaldo de casi todos los consultados, excepto dos personas, John Bugas, jefe de operaciones con el mercado exterior, y Arjay Miller, interventor general. Aunque Bugas y yo éramos muy amigos, él defendía la idea de producir el Cardinal por el hecho de ser un coche fabricado en otro país. En cuanto a Miller, le preocupaban los 35 millones de dólares ya invertidos. Como buen contable que era, solo veía la suma gastada por aquel concepto. Una vez decidido que el Cardinal no se fabricaría, me hallé en libertad de movimientos para estudiar los proyectos que tenía en la cabeza. En un santiamén reuní a un grupo de jóvenes brillantes y creativos de la división Ford y juntos empezamos a celebrar una vez a la semana una cena de trabajo en el marco del Fairlane Inn de Dearborn, distante apenas 2 kilómetros de nuestra empresa. Decidimos reunimos en el hotel porque eran muchos los tipos de la oficina que esperaban con fruición ver cómo nos dábamos el gran batacazo. Yo era un joven turco, por así decirlo, un vicepresidente bisoño que aún tenía que demostrar cuáles eran sus talentos. En cuanto a mis colaboradores, poseían grandes cualidades, pero no todos se contaban entre los elementos más populares de la compañía. Un miembro clave del grupo era Don Frey, nuestro director de producto, y también Al Sperlich, que aún trabaja conmigo en la Chrysler, donde ocupa un alto cargo. Entre los restantes figuraban Frank Zimmerman, del departamento de marketing, Walter Murphy, nuestro director de relaciones públicas y leal amigo durante todos los años que estuve en la Ford, y, por último, Sid Olson, de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, escritor brillante que tiempo atrás escribía discursos para Roosevelt y que, entre otras cosas, acuñó la conocida frase el arsenal de la democracia. El Comité Fairlane, como nos bautizamos nosotros mismos, podía dar mucho de sí. Sabíamos de manera más o menos intuitiva que en los próximos años el mercado del automóvil respondería a la oferta de los fabricantes, aunque no podíamos precisar en qué medida. También sabíamos que la General Motors había tomado el Corvair, un coche económico, convirtiéndolo en el Corvair Monza que se vendió por millares, para lo cual recurrió al simple expediente de añadirle algunos accesorios deportivos, como asientos bajos y cóncavos, una corta y recta palanca de cambio y un llamativo acabado interior. En la Ford no teníamos nada que ofrecer a la gente que pensaba comprar un Monza,
pero lo que sí estaba claro era que este sector de compradores iba en rápido aumento. Entretanto, nuestro departamento de Relaciones Públicas recibía un constante flujo de cartas pidiéndonos que sacáramos un nuevo Thunderbird de 2 plazas, lo cual constituyó una sorpresa para nosotros, ya que este modelo no había tenido mucha aceptación en su día. En 3 años solo se vendieron 53.000 unidades. Con todo, el correo nos indicaba que los gustos del consumidor estaban cambiando. Nos dijimos que tal vez el Thunderbird fue un modelo que se anticipó un poco a su época. Empezábamos a convencernos de que si el Thunderbird estuviera aún disponible se venderían bastantes más de 18.000 al año. Al mismo tiempo, los del Departamento de Prospección de Mercado confirmaron que el sello juvenil de la nueva década se asentaba en datos demográficos fiables. Entre otras cosas, la edad media de la población descendía a un ritmo inusitadamente rápido. Millones de adolescentes fruto de la explosión demográfica que siguió a la posguerra, estaban a punto de incorporarse al número de potenciales compradores en el mercado interior. Durante la década de 1960, la tasa de jóvenes comprendidos entre los 20 y los 24 años se incrementaría en más de un 50%. A mayor abundamiento, los jóvenes adultos entre los 18 y los 34 años iban a constituir al menos el 50% del gran incremento en las ventas de automóviles previstas para el ramo automovilístico tomado en conjunto durante los 10 años siguientes. Los investigadores o prospectores de mercado facilitaron una información suplementaria algo vaga, pero digna de tenerse en cuenta. No solo se produciría un aumento espectacular en cuanto al número de jóvenes, sino que su nivel cultural sería más alto que el de las generaciones precedentes. Sabíamos ya que los individuos con estudios universitarios compraban coches a un ritmo mucho mayor que aquellos sujetos de la misma edad que no habían tenido acceso a la enseñanza superior. Además, nuestras previsiones indicaban que en 1970 se habría doblado la población universitaria. Asimismo, se estaban produciendo cambios no menos interesantes entre los compradores de más edad. Empezaba a percibirse un desinterés generalizado hacia los coches más o menos utilitarios que se lanzaron al mercado en los años 50 y que hicieron del Falcon un éxito de ventas sin precedentes. Los consumidores comenzaban a buscar algo más que la sobriedad de líneas y la funcionalidad estricta, y mostraban inclinación por los modelos deportivos o de lujo, al igual que vuelve a ocurrir en la actualidad. Cuando analizamos todo este cúmulo de datos, no pudimos por menos de llegar a una conclusión. En tanto que el Edsel fue un automóvil en busca de unos compradores, a la sazón era un mercado comprador el que iba en pos de un automóvil. En Detroit, el método habitual consistía en fabricar un coche y luego tratar de identificar al posible comprador. Pero ahora estábamos en situación de avanzar en sentido opuesto y de ajustar un nuevo producto a la medida de un mercado comprador ávido y predispuesto. Todo vehículo que se destinase a satisfacer el interés de esta clientela joven debía poseer 3 rasgos principales: una línea sugestiva, una excelente prestación y un precio asequible. No resultaba fácil proyectar un automóvil de estas características, pero era una empresa factible, había que intentarlo a toda costa y apuntarse un éxito resonante. Profundizamos un poco en la investigación y prospección del mercado y logramos unos cuantos datos suplementarios sobre el cambiante gusto del público hacia los nuevos automóviles. Ante todo, se observaba un formidable auge de las familias que poseían 2 vehículos, el segundo de los cuales era invariablemente más pequeño y deportivo que el primero. En segundo lugar, las mujeres ya habían empezado a comprar automóviles en proporción creciente. Ellas los preferían de tamaño más bien pequeño y de fácil manejo. También los solteros de toda condición mostraban una curva ascendente en el seno de los compradores de los nuevos modelos, con marcada preferencia por coches más pequeños y de línea más deportiva que los de sus compatriotas casados. Por último, cada vez se hacía más evidente que en los próximos años los norteamericanos iban a disponer de más dinero que nunca para gastarlo en medios de transporte y recreos de todo tipo. Procesamos toda la información y empezamos a examinar las cifras de venta del Falcon para ver qué datos obteníamos de nuestra clientela.
Los resultados fueron sorprendentes. Si bien el Falcon se ofreció al público como un vehículo barato y económico, advertimos que un porcentaje de compradores muy superior al que pensábamos empezaba a solicitar variantes opcionales, tales como cambio de marchas automático, neumáticos de banda blanca y motor más revolucionado. Fue mi primer atisbo de un aspecto importante relacionado con los coches de tamaño más bien pequeño y que sigue siendo tan válido hoy como hace 20 años. El comprador norteamericano desea hasta tal punto el ahorro, la economía, que está dispuesto a pagar lo que sea para obtenerlo. El comité Fairlane empezó a concretar un poco más el tipo de coche que deseábamos fabricar. Tenía que ser pequeño, pero no demasiado pequeño. Es posible que la demanda de coches biplaza estuviera en auge, pero seguía limitándose a 100.000 unidades aproximadamente, lo cual significaba que nunca gozaría de una atención generalizada. En consecuencia, estimamos que nuestro coche debía tener capacidad para 4 personas. Teniendo en cuenta la prestación, era obligado que fuese un coche ligero, de unos 1.125 kilos de peso como máximo. Y, por último, tenía que ser barato. Hicimos cálculos para que el vehículo, completamente equipado, no pasara de los $2.500. En cuanto a la línea, yo tenía una idea bastante cabal de lo que quería. En casa solía entretenerme en pasar las páginas de un libro titulado Auto Universum, en el que se mostraban fotografías de todos los automóviles aparecidos desde el invento del primer artefacto. El modelo que siempre atraía mi atención era el primer Continental Mark que se construyó. Fue el coche con el que soñaba todo el mundo, o al menos con el que soñaba yo desde el día en que Leander Hamilton Cormick Goddard se presentó con este modelo en Leigh, allá por el año 1945. Los rasgos distintivos del Mark eran el capó alargado y el corto recorrido exterior del maletero. La longitud de aquel le confería aspecto de potencia y calidad de prestación, y eso, me dije, era lo que los aficionados al motor andaban buscando. A medida que se sucedían las reuniones de trabajo, las ideas iban perfilándose con más nitidez. No cabía duda de que el turismo que proyectábamos tenía que ser un coche deportivo, con una línea muy característica y, a la vez, con un leve toque de nostalgia. Debía identificarse con facilidad y no parecerse a ninguno de los coches que ya existían en el mercado. Un coche fácil de conducir, pero con capacidad para 4 personas y espacio para un maletero holgado. Tenía que ser un coche deportivo, pero también algo más que eso. Queríamos poner en manos del comprador un automóvil con el que ir al club de campo los viernes por la noche, hacer kilómetros y pisar el acelerador los sábados y desplazarse con él a misa los domingos. En otras palabras, pretendíamos atraer a distintos tipos de comprador al mismo tiempo. Era preciso ampliar la base de los clientes potenciales porque el único modo de producir barato era vender un número ingente de unidades. En vez de ofrecer distintas versiones del mismo producto, convinimos en que la única solución inteligente era crear un prototipo único con amplia variedad de opciones. De esta forma, el cliente podía comprar tanta economía, lujo o rendimiento como desease. O pudiera pagar. El problema, con todo, era fabricar un coche que resultara tan asequible como nos proponíamos. Si se construía nuevo del todo, a partir de cero, el costo se elevaría a 300 o 400 millones de dólares. La respuesta a tal dilema estaba en aprovechar los elementos de que ya disponían los distintos talleres. Ello nos ahorraría una fortuna en cuanto a costes de producción. Contábamos con los motores, transmisiones y ejes del Falcon, de forma que si lográbamos ajustados nos evitaríamos empezar desde el principio. Podíamos crear el modelo que deseábamos a expensas de todo lo aprovechable que tenía el Falcon. A la postre lograríamos fabricar el coche al reducido costo de 75 millones de dólares. Todo esto sonaba muy grato a los oídos, pero no todo el mundo lo consideraba factible. Dick Place, especialista en planificación del producto, decía que sacar un coche deportivo partiendo del Falcon era como ponerle unos senos postizos a la abuelita. De todos modos, les dije a Don Frey y a Alsperli que madurasen la idea. Realizaron pruebas con varios modelos distintos,
pero finalmente llegaron a la conclusión de que el diseño y el exterior del automóvil de nuestros sueños tenían que ser originales. Podíamos, eso sí, aprovechar la plataforma y el motor del Falcon, pero, como decimos en Detroit, el coche necesitaba un nuevo pellejo y un invernadero propio, es decir, parabrisas, ventanas laterales y la entrada de luz por atrás, luneta, etc. En 1961 nos vimos frente al compromiso de marcar una fecha tope. En abril de 1964 abriría sus puertas la Feria Mundial de Nueva York, que nos parecía el marco más adecuado para lanzar el coche. Si bien los nuevos modelos suelen salir al mercado en otoño, considerábamos que nuestro vehículo era tan atractivo y diferente que podíamos atrevernos a sacarlo en plena temporada. Solo la Feria Mundial ofrecía suficiente espectacularidad y estímulo para servir de plataforma a nuestro automóvil. Pero aún quedaba una importantísima pieza por encajar. Nos faltaba un diseño a la medida de nuestras expectativas. Durante los primeros 7 meses de 1962, los elementos del departamento de proyección realizaron nada menos que 18 maquetas de arcilla, con la esperanza de que alguna de ellas se ajustara al coche de nuestros sueños. Diversas maquetas eran realmente estupendas, pero ninguna acababa de dar la medida exacta de lo que buscábamos. A esas alturas empezaba a impacientarme. Si el coche tenía que estar listo en abril de 1964, era preciso dar con el diseño adecuado. Disponíamos de 21 meses para obtener el visto bueno del proyecto, ponernos de acuerdo sobre la línea definitiva del vehículo, comprar maquinaria e instrumental, determinar la fábrica que lo construiría, localizar las fuentes de suministro, coordinar la campaña de ventas con los concesionarios, distribuidores y agentes autorizados. Corría ya el verano de 1962 y la única forma de llegar a tiempo a la cita con la Feria Mundial era disponer de una maqueta para el día 1 de septiembre. Luchando contra reloj, decidí promover un concurso entre nuestros proyectistas. El 27 de julio, Gene Bordinat, el director de proyección y diseño, convocó en su despacho a 3 de sus mejores hombres y les manifestó que los estudios que dirigían tomarían parte en una competición abierta sin precedentes, consistente en proyectar al menos una maqueta del pequeño coche deportivo que estábamos resueltos a fabricar. Se dijo a los proyectistas que el 16 de agosto tuviesen listos los modelos porque serían inspeccionados por los altos directivos de la empresa. Era mucho lo que se les exigía, porque en circunstancias normales es imposible proyectar un coche en tan corto espacio de tiempo. Pero 2 semanas después teníamos 7 maquetas sobre las que tomar una decisión en el día citado. El ganador fue sin duda el modelo proyectado por Dave Ash, director adjunto del estudio Ford, a cuyo frente se hallaba Joe Orosz. Cuando la maqueta estaba a medio concluir, Joe me invitó a su taller para que echase un vistazo. Al verla, experimenté de pronto la sensación de que, aún hallándome de pie en el estudio, el modelo color arcilloso estaba ya en movimiento. Joe y Dave, que veían el diseño de su coche dotado de rasgos felinos, empezaron a llamarle Cougar, Puma. La maqueta o modelo que habían preparado para la presentación del 16 de agosto llevaba las ruedas pintadas de rojo y blanco. El parachoques trasero del Cougar se levantaba un poco y formaba una leve protuberancia en el extremo. En la rejilla del radiador aparecía la figura de un puma estilizado que contribuía a conferir al modelo un aire de potencia y acertada estética. Inmediatamente después de la muestra, el coche fue conducido a los estudios de diseño de la Ford para valorar su viabilidad. Por lo menos teníamos una propuesta activa que considerar, pero no todavía un automóvil. Para que fuera así necesitábamos el visto bueno del Comité de Diseño y Proyección, integrado por los más altos cargos de la compañía. Sabía que al comparecer ante el comité para vender la idea de fabricar el Cougar libraría una dura batalla. De entrada, los altos directivos no estaban convencidos como lo estábamos nosotros, de que la juventud del país constituía un mercado real. Por otra parte, como el fracaso del Edsel aún estaba vivo en su memoria, se mostraban reticentes y cautelosos en extremo hacia todo lo que fuera la producción de un nuevo modelo. Para dificultar aún más las cosas,
Ya se habían aportado los cuantiosos gastos inherentes al reequipamiento de la línea ordinaria de productos Ford para el año 1965. No veían muy claro que la empresa pudiera permitirse fabricar otro coche, aun en el supuesto de que los costos de producción fuesen relativamente bajos. Arjay Miller, que en breve sería nombrado presidente de la Ford, solicitó un estudio de nuestra propuesta. Se mostraba bastante optimista respecto a las ventas, pero temía el canibalismo, es decir, que la aceptación del automóvil incidiera en la disminución de las ventas de otros productos de la casa, como el Falcon, por ejemplo. El estudio que encargó arrojaba unas previsiones de ventas de 86.000 Cougar. Era una cifra respetable, pero no lo suficientemente alta para justificar la fuerte inversión que suponía iniciar la producción de un nuevo modelo. Por suerte, Henry Ford se hallaba entonces en mejor disposición de cara a nuestro plan. Esta actitud contrastaba marcadamente con la primera vez que sometí la idea a la consideración de un comité formado por altos directivos de la firma. En medio de mi perorata, Henry dijo súbitamente, «Me voy», y salió de la sala de juntas. Jamás le había visto tan indiferente respecto a una idea. Cuando llegué a casa le dije a Mary. «Me ha echado abajo mi proyecto favorito». Henry me dejó con la palabra en la boca. La verdad es que me sentía muy abatido. Sin embargo, al día siguiente nos enteramos de que la brusca salida de Henry nada tuvo que ver con mi exposición del asunto. Por lo visto, no se sentía bien y se fue pronto a su casa, donde pasó las 6 semanas siguientes guardando cama, aquejado de mononucleosis. Cuando volvió de nuevo al trabajo estaba mucho más animado hacia todos los aspectos en general, entre ellos los planes referentes al automóvil que teníamos en proyecto. Con posterioridad, mientras construíamos el prototipo, Henry hizo acto de presencia para echar un vistazo. Se montó en el coche y comentó. «Es un poco estrecho en la parte de atrás. Agrandadlo un par o 3 de centímetros para poder estirar mejor las piernas». Lamentablemente, agrandar el interior de un coche, aunque sea unos centímetros, podía incrementar en gran manera los costos de fabricación. Pero también sabíamos que las decisiones de Henry no eran materia de discusión. Como le gustaba recordarnos de vez en cuando, su nombre figuraba en grandes letras en el exterior de la fachada. Además, en el punto en que nos hallábamos, no hubiésemos vacilado en hacerlo hasta 25 centímetros más grande si con ello nos asegurábamos la producción del vehículo. Por otra parte, aunque en aquel entonces es probable que no lo supiese y no me extrañaría que siguiera sin enterarse, Henry también desempeñó un papel activo en el nombre del nuevo automóvil. Antes de que nos decidiésemos por llamarle Mustang, se le aplicaron otras denominaciones. Primero, en las primeras fases de planificación le llamamos Special Falcon, y después, una vez aceptada la maqueta Orosas, recibió el apelativo de Cougar. Henry quería bautizarlo T-Birdy, Thunderbirdy, pero la denominación no satisfizo a nadie. En el curso de una reunión para decidir la estrategia del producto, celebrada en mayo, la lista de nombres se redujo a Montecarlo, Mónaco, Torino y Cougar. Al enterarnos de que los 2 primeros ya habían sido registrados en la Asociación de Fabricantes de Automóviles por otras empresas, la cosa quedó entre Torino y Cougar. Por último convinimos en la denominación Torino, es decir, Turín en italiano. Era un nombre que, además, le confería cierto aire extranjero, que habíamos puesto mucho empeño en captar. Como solución de compromiso decidimos poner en el Torino el emblema del puma estilizado. Mientras estábamos realizando los preparativos de la campaña de publicidad del Torino, recibí una llamada de Charlie Moore, que era el mandamás del Departamento de Relaciones Públicas, y me dijo textualmente, «Tendréis que buscarle otro nombre al coche». Me explicó entonces que Henry estaba realizando los trámites para divorciarse y que mientras tanto estaba liado con Cristina Vettore Austin, una divorciada perteneciente a la alta sociedad italiana, a la que conoció en una fiesta en París. Algunos de los secuaces más serviles de Henry estimaban que dar un nombre italiano al modelo supondría una publicidad desfavorable y daría lugar a chismes y habladurías,
cosa que pondría en situación embarazosa al patrón. Así pues, tuvimos que pensar rápidamente en otro nombre. Siempre que se trata de bautizar un coche se produce un duro forcejeo, y con razón, porque a menudo cuesta horror escribir una denominación. Es más fácil proyectar puertas y techos que acertar con un nombre, ya que en este terreno interviene una dosis considerable de subjetividad que concita fuertes emociones. John Conley, que trabajaba para J. Walter Thompson, nuestra agencia de publicidad, era un verdadero especialista en el tema. Antaño halló nombres de aves idóneos que se aplicaron al Thunderbird y al Falcon. El primero es un ave mítica que produce el rayo y el trueno según los indios nativos, el segundo es el halcón. En aquellas circunstancias decidimos mandarle a la Biblioteca Pública de Detroit para que consultase los nombres de animales, de la A a la Z. John volvió con un millar de sugerencias, que a la postre se redujeron a 6, bronco, puma, cheetah, colt, mustang y cougar, puma, león americano. Mustang había sido el nombre que se dio a uno de los prototipos del coche. Lo curioso es que no aludía al caballo salvaje, como podría parecer, sino al mítico caza de la Segunda Guerra Mundial. Daba lo mismo. El nombre nos gustó a todos y, como decían los de la agencia de publicidad, tiene el atractivo de los grandes espacios y es norteamericano al 100%. Todavía guardo en una de las estanterías de mi biblioteca una pieza fundida a presión del emblema del cougar, que los proyectistas me remitieron en el interior de una cajita de madera de nogal, con un rollo de papel que decía, por favor, no haga tonterías. Su único nombre ha de ser cougar. Fue una petición que no pude atender, pero utilizaríamos el apelativo en cuestión pocos años más tarde, para bautizar un magnífico coche fabricado en el ámbito de la división Lincoln Mercury. Desde que salió el Mustang, la gente se ha dedicado a señalar invariablemente que la silueta del caballo en la frontal del coche estaba orientada del revés, porque el alazán galopa en el sentido de las agujas del reloj, cuando en realidad los caballos que corren en los hipódromos norteamericanos lo hacen siempre en sentido contrario al de las agujas. Mi respuesta es siempre la misma, les digo que el Mustang es un potro salvaje y no un caballo de carreras, domesticado. Además, al margen de la posición del corcel, cada vez estaba más seguro de que el coche iba encaminado en el sentido correcto. Una vez puestos de acuerdo sobre la línea que íbamos a darle, había que decidir algunas cuestiones básicas respecto al interior del vehículo. Por un lado, pretendíamos satisfacer a los compradores amantes de la elegancia, pero tampoco queríamos defraudar a los que se mostraban más interesados en la economía o las prestaciones del coche. Al mismo tiempo, no queríamos sacar un automóvil desguarnecido. Ya se hablaba del Mustang como del pariente pobre del Thunderbird, nada más lejos de nuestras intenciones. Decidimos que incluso el modelo más económico tenía que admitir comparación con las variantes que realzaban la distinción o el rendimiento del motor, por lo cual todos ellos exhibían asientos bajos y cóncavos, revestimiento interior de vinilo, tapacubos y alfombrado. Pero además de todo ello, queríamos que nuestro coche fuese un vehículo fácil de reparar, que atrajese la atención de todos los segmentos del mercado. Si un comprador podía permitirse adquirir el modelo más elegante, nada impedía que le añadiese accesorios suplementarios y un motor de más potencia que el estándar. Si le gustaba el modelo elegante, pero no podía incurrir en más gastos, se sentiría igualmente satisfecho, porque concebimos diversas opciones que normalmente se pagan aparte, pero que en este caso irían comprendidas en el precio del automóvil, sin cargos suplementarios. Bastante antes de que empezásemos a producir el coche iniciamos la prospección de mercado. Una de las últimas pruebas que llevamos a cabo resultó particularmente estimulante. Seleccionamos a 52 matrimonios residentes en la zona de Detroit y les invitamos a visitar el salón de exposiciones del estudio de diseño. Todas las parejas eran propietarias de un turismo estándar y sus ingresos eran de tipo medio, lo cual significaba que no eran los mejores candidatos para adquirir un segundo automóvil. Así pues, los trajimos en grupitos y les mostramos el prototipo del Mustang a la vez que grabábamos sus comentarios en cinta magnetofónica.
Ello nos permitió averiguar que los matrimonios en que el marido trabajaba en una oficina veían en el Mustang un modelo de diseño atractivo, en tanto que los de extracción más baja lo consideraban como un símbolo de posición y prestigio. Al pedirles que dijeran el precio estimado del coche, casi todos avanzaron una cantidad que excedía en $1000 o más el precio que teníamos previsto. En respuesta a la pregunta de si adquirirían un Mustang, la mayoría contestó que no, dijeron que era demasiado caro, demasiado pequeño o demasiado difícil de conducir. Pero cuando mencionamos el precio real del coche, sucedió algo verdaderamente curioso. La mayoría de los visitantes exclamó, «¡Al diablo con mis objeciones! Me lo quedo». Los pretextos, pues, se desvanecieron como por ensalmo y salieron a relucir argumentos de todo tipo para apoyar la decisión de comprar un automóvil como aquel, apuntando que en definitiva no era una idea tan descabellada. Uno de los invitados dijo, «Si estaciono este coche delante de casa, mis vecinos se preguntarían en qué clase de sucios negocios ando metido». Otro individuo manifestó, «Su aspecto no es el de un coche común, y por ese precio hoy no compras más que un coche corriente». Las conclusiones de este sondeo eran claras. Llegado el momento de lanzar el Mustang al mercado, había que recalcar lo barato que resultaba. El precio oficial que definitivamente se asignó al Mustang se correspondía con nuestra idea primera de que el precio estuviese por debajo de los $2500. Terminamos fabricando un modelo 3,75 centímetros más largo de lo planeado y de 48 kilos más de peso. Pero en lo tocante al precio, nos salimos con la nuestra. El Mustang costaba $2368. Continuaron los buenos augurios y en enero de 1964, faltando pocas semanas para el lanzamiento, la coyuntura económica del país era más favorable de lo normal. Más tarde nos enteraríamos de que en el primer trimestre de 1964 se alcanzó la cota de ventas más alta de toda la historia del automóvil. Por si fuera poco, el Congreso se disponía a aprobar una reducción de los impuestos, por lo que la gente dispondría de más efectivo. Analizada la situación en bloque, el talante de la nación era de gran confianza y tremendo optimismo. El 9 de marzo de 1964. 571 días después de que la carrocería diseñada por Orosas hubiese sido escogida frente a los 6 rivales en liza, salió de la cadena de montaje el primer Mustang. Se había dispuesto la producción de un mínimo de 8.160 coches antes del día de la presentación oficial fijada para el 17 de abril, con objeto de que todos los concesionarios Ford a lo largo y ancho del territorio nacional dispusieran de un modelo del Mustang en su salón de exhibiciones. Promocionamos el coche por todo lo alto. Cursamos invitaciones a los directores de periódicos universitarios para que acudieran a Dearborn y les cedimos un Mustang para que lo condujesen durante unas semanas. 4 días antes del lanzamiento del automóvil, 100 periodistas tomaron parte en un gigantesco rally al volante de sendos Mustang. Los coches demostraron su maniobrabilidad y consistencia, salvando airosamente los 1120 kilómetros del recorrido sin ningún tipo de incidente. La prensa dio rienda suelta a su entusiasmo en una luz de artículos encomiásticos y reportajes gráficos que aparecieron en lugar destacado en centenares de revistas y periódicos. El 17 de abril, todos los distribuidores y agentes autorizados de la Ford sufrieron el asalto de un nutrido tropel de gente deseosa de admirar el nuevo modelo. Un concesionario de Chicago tuvo que cerrar su salón de exhibiciones debido a la ingente multitud que se agolpaba ante los escaparates. Según nos comunicó otro distribuidor oficial de Pittsburgh, la afluencia de visitantes que acudían a su sede le impidió descolgar su Mustang del tren de lavado. En Detroit, otro concesionario manifestó que eran tantos los coches deportivos de clientes que acudían a ver el Mustang, que la zona de estacionamiento parecía el punto de salida de un competición de automóviles extranjeros. En Garland, Texas, otro agente autorizado tuvo que entendérselas con 15 clientes potenciales que licitaban por un solo Mustang expuesto en los escaparates. Lo vendió al mejor postor,
un sujeto que se empeñó en dormir en el coche para que nadie pudiera adquirirlo mientras se tramitaba el cheque con el que había pagado su flamante automóvil. En Seattle, el establecimiento de un concesionario sufrió desperfectos porque un camionero con una carga de cemento se quedó tan encadilado con el Mustang que se olvidó del volante y empotró el camión en uno de los escaparates. El Mustang estaba destinado a obtener un éxito clamoroso. Durante el primer fin de semana en que se puso a la venta, 4 millones de personas, una cifra sin precedentes, visitaron los locales de exposición de los distribuidores de la marca. La acogida que el público dispensaba al coche rebasaba con mucho nuestras previsiones más optimistas. La prensa contribuyó notablemente a crear este ambiente. Debido a los incansables esfuerzos de Walter Murphy en el campo de las relaciones públicas, el Mustang apareció simultáneamente en las portadas de Time y Newsweek, lo cual constituyó una publicidad fabulosa para un proyecto comercial que comenzaba su andadura. Las dos revistas intuyeron que aquel coche iba a ser un éxito de ventas, y la publicidad que le dieron en sus páginas hizo de su corazonada un augurio destinado a cumplirse por su propia naturaleza. Estoy convencido de que Time y Newsweek ayudaron por sí mismas a vender un suplemento de 100.000 unidades. Las dos portadas gemelas surtieron el efecto de dos gigantescos anuncios publicitarios. Time, después de precisar para sus lectores que mi nombre rima con Triacoquea, juego de palabras entre Iacocca y prueba una Coca-Cola, que refleja la similitud de pronunciación en inglés americano. Añadía. Iacocca ha sacado algo más que un nuevo automóvil. Con su alargado capó, reducido maletero, estilo del Ferrari y amplias tomas de aire, el Mustang se parece a los coches de carreras europeos que los entusiastas del motor norteamericano tanto admiran. No obstante, Iacocca ha logrado con el Mustang un coche de diseño tan flexible, a un precio tan razonable y tal variedad de opciones, que en teoría el vehículo puede atraer el interés de las 2/3 partes de ciudadanos aficionados al motor o deseosos de tener un coche adquirible por $2.368 y capaz de acomodar a una familia reducida en sus 4 asientos. El Mustang parece destinado a convertirse en una especie de modelo A de los coches deportivos, al alcance tanto del público en general como de los aficionados al volante. La prensa especializada se mostró no menos favorable. Los compradores que van en busca de un coche de verdad ya lo tienen a su disposición, rezaba el artículo principal de la revista Car Life. Incluso Consumer Reports, que por lo general no era muy partidaria de Detroit, señaló que el Mustang ofrecía un ajuste al que pocas taras podrían encontrársele y una ejecución notable tratándose de un coche que se ha fabricado a un ritmo endemoniado. Pero como no contábamos con que la prensa se hiciera cargo de la publicidad, el día de la presentación oficial del turismo insertamos anuncios a toda plana en 2.600 periódicos. Utilicé lo que yo denomino la técnica Mona Lisa, consistente en la imagen siluetada del coche, con el precio y un breve eslogan al lado, lo imprevisto. Cuando el producto es de primera, no es preciso ser un genio del marketing. También inundamos la televisión con cuñas publicitarias del Mustang. La agencia J. Walter Thompson se encargó de la producción de una serie de anuncios inspirados en Walter Mitty, el personaje creado por James Turber, que soñaba con ser piloto de carreras o de un reactor. En uno de estos anuncios se ve a Henry Foster, un anticuario vestido al modo tradicional, de modales circunspectos, que sale de su establecimiento con una bolsa de comida en la mano. Entonces, la señorita que atiende el comercio contiguo pregunta, ¿sabe alguien quién es Henry Foster? Henry camina hasta la esquina y se mete en un Mustang rojo. Después arroja el sombrero hongo a un lado y se toca con una gorra de paño que saca de la bolsa. Acto seguido se quita la chaqueta y deja ver un llamativo chaleco rojo y, por último, se cambia las anticuadas gafas por unas gafas protectoras como las que usan los corredores de automóviles. Algo le ha sucedido a Henry, prosigue diciendo la voz de la señorita. Le ha sucedido que ha encontrado un Mustang, añade otra voz femenina. Y entonces aparece la segunda interlocutora, joven y atractiva, que espera a Henry en un verde prado con una cesta y la comida preparada,
con una botella de buen vino. También llevamos a cabo campañas de promoción de primer orden en diversos puntos del país. Exhibimos el Mustang en 15 de los aeropuertos con mayor densidad de tráfico, así como en los vestíbulos de 200 hoteles de la cadena Holiday Inn, de costa a costa. En el curso de los campeonatos de fútbol que se jugaron en la Universidad de Michigan, alquilamos un vasto espacio acotado en la zona de aparcamiento con un rótulo que decía, el establo del Mustang. También recurrimos a la venta por correspondencia, y enviamos millones de folletos a propietarios de automóviles pequeños de una punta a otra del país. Transcurridas apenas unas semanas, se nos hizo patente la necesidad de disponer de una segunda planta industrial. Según las previsiones originales, se calculó que durante el primer año las ventas alcanzarían las 75.000 unidades. Pero las expectativas iban en aumento, y antes del lanzamiento oficial del coche la planificación se hizo sobre un total de 200.000 vehículos. Para poder fabricar tal contingente de automóviles fue preciso plantear a la plana mayor de la empresa la necesidad de reconvertir la instalación fabril de la Ford en San José, California, con objeto de atender la demanda del Mustang. Debido a la escasez de coches resultaba difícil anticipar cuántas unidades venderíamos al fin, de modo que a las pocas semanas Frank Zimmerman planeó la realización de un experimento en Dayton, Ohio, población que se sabía afecta a la General Motors, pues la compañía tenía fábricas en la zona. Nuestro hombre se reunió con varios distribuidores de coches de Dayton y les dijo: chicos, estáis en una zona de dura competencia y el Mustang es un coche sensacional. Queremos verificar hasta qué punto es así, por lo que hemos pensado en facilitaros a cada uno 10 modelos en depósito, con el compromiso de atender los pedidos directos del cliente tan pronto formalicéis el contrato con ellos. Los resultados fueron asombrosos. Nos hicimos poco más o menos con el 10% del mercado de coches de Dayton. No necesitábamos más demostraciones, y en septiembre se inició la reconversión de la planta industrial de San José. Entonces nuestra capacidad de producción era de 360.000 unidades por año, y al poco reconvertimos una segunda fábrica en Metuchen, Nueva Jersey. Estas dos reconversiones representaron un elevado costo, pero con el Falcon marcamos unas previsiones demasiado bajas y nos vimos en la imposibilidad de producir las unidades que pedía el mercado. Era lógico, pues, que no quisiéramos incurrir dos veces en el mismo error. La gente compraba el Mustang de manera imparable y la fabricación alcanzaba cifras récord. Lo mismo sucedía con las opciones y accesorios. Los clientes reaccionaron frente a la amplia gama de opciones que se les ofrecía con el hambre de un leñador sueco ante un smorgasbord, variedad de entremeses. Más de un 80% solicitaron neumáticos con bandas blancas, el 80% deseaba que se les instalara una radio, el 71% pidió la colocación de motores de 8 cilindros y el 50% se decantó por la transmisión automática. 1 de cada 10 Mustang se vendió provisto de cuentakilómetros y de un reloj que formaba parte de un conjunto para rallies. En fin, que para un coche cuyo precio oficial era de $2.368, los compradores gastaban nada menos que un promedio de $1.000 en opciones y accesorios facultativos. Yo me había trazado un objetivo de ventas para el primer año del Mustang. Durante su primer año, el Falcon vendió una cifra récord de 417.174 coches, y yo aspiraba a superarla. Habíamos inventado un eslogan, 417 por 17-4, que era la fecha de nacimiento del Mustang. Al atardecer del día 16 de abril de 1965, un joven californiano compró un Mustang rojo descapotable muy deportivo. Era el número 418.812 que se vendía aquel año, con lo que establecimos una nueva plusmarca. Los contables expertos en tesorería volvieron a atrincherarse en sus fortalezas de papel murmurando por lo bajo que sin duda había más de una manera de fabricar un coche. El éxito se debió al diseño, un factor con el que no contaban. Sin embargo, no se mostraron pacatos a la hora de contar el dinero. Solo en los 2 primeros años,
El Mustang produjo unos beneficios netos de $1.100 millones. Y hay que tener en cuenta que eso era en moneda de 1964. A las pocas semanas del lanzamiento del Mustang nos llegó un aluvión de cartas de clientes que expresaban su satisfacción. Tengo la costumbre de leer siempre este tipo de correspondencia, y normalmente si un comprador escribe a la fábrica es para quejarse. Pero en el caso del Mustang, la gente quería dejar constancia de lo mucho que les había gustado y nos agradecía haber puesto en el mercado un modelo como aquel. La única crítica que recibimos se refería a lo difícil que resultaba encontrar un Mustang y a las largas listas de espera. Una de mis cartas preferidas la escribió un vecino de Brooklyn cuando solamente hacía 4 días que se había puesto a la venta el automóvil. No estoy muy al día en este asunto de los coches, decía, y nunca lo estuve desde que la mayoría de los automóviles quedaron preñados. Además, Nueva York no es sitio para tener un coche. Los que tienen perros les enseñan a mearse en las ruedas, los golfos de los barrios bajos roban los tapacubos, los polis te multan, los pichones reposan en el techo, y otras muchas calamidades. Las calles están siempre en obras, los autobuses se te echan encima, los taxis te dan topetazos, y para comprar una plaza de aparcamiento hay que grabar el piso con una segunda hipoteca. La gasolina es un 30% más cara que en cualquier otro sitio, las pólizas de seguros están por las nubes, es imposible atravesar el distrito de las fábricas de confección, la zona aledaña a Wall Street es impenetrable, y dirigirse en coche a Nueva Jersey es una quimera. Y como remate a lo expuesto, el corresponsal decía, así pues, en cuanto esté en condiciones de hacerlo pienso comprarme un Mustang. Después de realizar un estudio de los poseedores de nuestro coche se determinó que la edad media de los compradores era 31 años, pero que uno de cada 6 propietarios se encuadraba en el grupo de 40 a 50 años, lo que significaba que el automóvil no quedaba limitado a los jóvenes conductores. Otros datos, las 2/3 partes de los compradores estaban casados y más de la mitad habían cursado estudios universitarios. Antes de que terminase el primer año proliferaban los clubs Mustang, centenares de ellos, así como las gafas de sol, llaveros y gorras Mustang, sin contar los modelos a escala reducida para los chavales. Comprendí que habíamos dado en el blanco el día que vi colgado del aparador de una panadería un letrero que decía, nuestras rosquillas se venden como el Mustang. No me hubiese sido difícil completar un volumen como el presente con anécdotas referentes al Mustang, pero me limitaré a exponer solo una más. Durante uno de los 52 viajes que he realizado a Europa me hallaba dormitando en el avión de la empresa. Era un domingo por la mañana y el aparato seguía el itinerario del Ártico, por la zona donde se había hundido el Titanic. En un momento dado el avión sobrevoló a un buque meteorológico, desde el que un pobre tipo olvidado del mundo iba remitiendo partes del tiempo a los aviones que seguían nuestra ruta. Los chicos de la cabina se pusieron en contacto por radio y le preguntaron. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo está el ambiente? Esto no hay quien lo aguante, respondió el hombre, hace un día fatal, con olas de casi 4 metros. Los muchachos echaron un vistazo al mar para cerciorarse de sus palabras, y entonces el meteorólogo se enteró de quiénes éramos. Yo tengo un Mustang, se apresuró a manifestar. ¿Está Iacocca a bordo? Mientras los tripulantes daban respuesta por la radio, crepitante con ruidos parásitos, un avión de la KLM pasó en dirección contraria y el piloto comentó a los nuestros, un momento. ¿Es este el avión de la Ford que lleva a Iacocca? Me gustaría hablar con él. Justo en aquel preciso instante el azar quiso que surcara el aire un segundo avión comercial, esta vez de la Pan Am, y el piloto también terció en la conversación radiofónica. Los hechos que estoy narrando acontecieron mientras yo estaba adormilado. De repente apareció el piloto de nuestro avión, se me acercó y dijo. Le llaman por teléfono. Tenemos en la línea un barco y 2 aviones que quieren hablar con usted. Pero, ¿es que no respetan a nadie? Exclamé, es domingo por la mañana. Estamos en un rincón del mundo y ni aún así puedo librarme de esta obsesión con el Mustang.
Normalmente se me considera el padre del Mustang, si bien, como ocurre con todo producto de gran aceptación, había un montón de gente que reclamaba para sí ese honor. Si un forastero se hubiese acercado a Dearborn preguntando por la gente relacionada con el Edsel hubiera parecido una especie de Diógenes provisto de una antorcha en busca de un hombre honrado. Por lo demás, son tantos los que han reclamado la paternidad del Mustang, que no me atrevería a salir en público con la madre. Se dice que todo lo bueno acaba, y el Mustang no fue una excepción a la regla. En 1968, en una asamblea anual de accionistas de la Ford, uno de ellos subió al estrado y expuso una queja. Cuando salió el Thunderbird dijo, era un precioso coche deportivo. Entonces ustedes lo hincharon hasta el punto de que ya no parecía el mismo. Y ahora está ocurriendo otro tanto con el Mustang. Porque no pueden dejarlo tal como está. Persisten en agrandarlos, luego crean otro modelo pequeño, vuelven a hincharlo y así sucesivamente. Por desgracia, la mujer que había tomado la palabra llevaba razón. Poco años después de su lanzamiento al mercado, el Mustang ya no era un lustroso corcel, se parecía más a un cerdo bien cebado. En 1968 Bunky Knudsen se hizo cargo de la presidencia de la compañía, y sin pensarlo dos veces le añadió al coche un monstruoso motor que dobló sus prestaciones. Pero para aguantar el empuje fue preciso ensanchar todo el automóvil. En 1971, el Mustang era 32 centímetros más largo, 15,24 centímetros más ancho y casi 270 kilos más pesado que el modelo original. Ya no era el mismo modelo, y la disminución de las ventas ponía claramente de relieve esta circunstancia. En 1966 se vendieron 550.000 coches, y en 1970 las ventas habían caído a 150.000 unidades, un declive desastroso. Nuestra clientela nos había abandonado porque nosotros abandonamos su coche. En aquellos momentos, los $2.368 que costaba el turismo inicialmente se habían convertido en $3.368, y no todo el incremento podía imputarse a la tasa de inflación. A finales de 1969 se empezó a proyectar el Mustang II, una vuelta al coche de tamaño intermedio que tan buena acogida había recibido. En Detroit eran muchos los que apenas creían lo que estábamos haciendo, pues la iniciativa transgredía una norma no escrita según la cual un coche introducido en el mercado siempre tiene que reconvertirse en uno más grande, pero nunca en un modelo más pequeño. Sacar un Mustang de este género equivalía a admitir que habíamos cometido una grave equivocación. Y así era, en efecto. Para la concepción del Mustang II recurrí una vez más a Alsperlich, que tuvo un papel relevante en la creación del primer prototipo. Los dos nos trasladamos a Italia para visitar los estudios ya de Turín, donde nos entrevistamos con Alejandro de Tomaso, jefe del estudio. 2 meses más tarde llegaba a Dearborn el prototipo del italiano, un coche fabulosamente proyectado. El Mustang II fue también un éxito de ventas, aunque sin llegar al extremo del primer modelo. Pero, como sabíamos muy bien, parecía difícil emular aquel objetivo sin precedentes. Página 60.